Ahí está. Muy bien, los saludo de nuevo para aquellos que van a ver la clase en diferido, ¿sí? Los bendigo, damos inicio a esta segunda clase del seminario de vínculos tóxicos, de relaciones tóxicas. Hoy nos toca el tema vínculos patológicos y narcisismo, ¿sí? Espero que el internet y todo vaya funcionando bien, ¿sí? Bueno, vamos, no sé, Andrés, si vos querés. a- Ahí, Listo, ahora sí. ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, voy saludando a todos. Nuevamente damos inicio a esta jornada, ¿sí? A esta segunda jornada. Hola, Julieta. De este seminario de relaciones tóxicas. Como ustedes saben, vamos a estar todo el mes de agosto, ¿sí? Rogamos que la señal de internet y que todo lo que tenga que ver con señales y todo eso funcione correctamente, porque estamos haciendo, de verdad les digo, lo mejor que podemos. Pero acá en Medellín está fallando mucho esa área, esa parte, ¿sí? En esta segunda clase vamos a compartir un tema muy interesante que tiene que ver con vínculos patológicos y con el narcisismo, ¿sí? Vamos a compartir acerca de qué se trata, en qué consiste, vamos a ir rompiendo con esos mitos, ¿eh? Así que, André, no sé si querés iniciar, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, ¿sí? Pudieron ver tanto Juli como los dos, Julián, los dos Juli, mira, ¿pudieron ver la clase grabada? ¿O pudieron estar? No, Juli, vos no estuviste el lunes pasado. Sí, tuvimos un ratito y después tuvimos los últimos 15 minutos un problema de internet. Ajá, bien, pero lo pudieron entender bien, pudieron revisar el material, ¿sí? Más que nada les pregunto para que toda duda, toda consulta, la idea es, recuerden que no estamos, o por lo menos tratamos de evitar transmitir un lenguaje técnico, ¿sí? Lo estamos bajando de la manera más básica posible y sin desmerecer a nada ni a nadie, ¿sí? La idea es hacer una tarea preventiva. Necesitamos justamente a través de la información poder comprender todos estos rasgos y estos trastornos, cómo operan en nuestra vida, y no es el loco que vas a ver en una película o la loca que está en alguna serie de Netflix, ¿sí? Está más cerca de lo que nosotros creemos, y el poder detectarlo en tiempo y forma hace que nuestros hijos tanto en la escuela, porque están por todas partes, están en el colegio, nuestros hijos adolescentes se pueden poner de novios con este tipo de personas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Ojo, esto no es para andar con una lupa mirándole y tratando de encontrarle el pelo al huevo a las personas y diagnosticando a la gente. ¿Por qué? Porque todos tenemos rasgos. Es necesario entender, en mayor o en menor grado, todos padecemos este tipo de rasgos, pero cuando están exacerbados ya rayan lo patológico. Entonces ya ahí es donde empieza a tener una disfunción, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos un rasgo de esto. Es más, si a la medida que ahora Andrea empieza a hablar y vos te das cuenta que tenés mucho de esto, ¿sí? Es necesario, o sea, que no te sientas culpable. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que no lo puedas solucionar, ¿sí? Todo lo contrario, si lo ves es que generalmente no está, pero sí para que hagamos una introspección, podamos revisarnos y poder mejorar las relaciones interpersonales. Porque una persona que es analfabeta emocional, la tendencia es rechazar toda esta información y decir, ah, son los otros los que me provocan este malestar a mí. Por tu culpa yo me siento mal, por tu culpa estoy sufriendo, por tu culpa estoy así, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo en este tema tan interesante de hoy.
Así que André, decime si querés que comparta pantalla, cómo querés que lo haga. Silvi, sí, por favor. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Perfecto. Subes, porfa. A ver, perdón. Pues, Sí, dame un segundito que acomodo acá algo. Ahí está. listo. Bueno, chicos, buenas noches. Como Silvi ya lo dijo, pues el día de hoy vengo a hablarles acerca de el tema de vínculos patológicos. En la clase anterior, Silvia estuvo explicando un poquito acerca de qué eran la palabra tóxicos y también dio de una manera más global el significado de esos vínculos patológicos. Hoy, a través pues, de la psicología, les vengo pues a hablar un poquito acerca de esos vínculos que la psicología a lo largo de su tiempo anteriormente pues ha hecho investigaciones a partir de investigaciones con pacientes psiquiátricos también lo ha hecho e incluso pues en temas investigativos pues a lo largo de la historia que hoy por hoy todavía la psicología pues sigue tratando y que por lo en la actualidad pues eso es lo que se ha visto actualmente. Entonces, continuamente uno de ellos. Silvi, si estás grabando. Silvi, no se ve las... Ahí, André, ahí. Listo, ahora sí. Listo. Puedes Ahí. bajar. Un segundito, porque se me había ido la señal. Ahí está. Ok, listo. Bueno, listo. El primer vínculo a tocar es el vínculo paranoico. Este es caracterizado por la desconfianza, siempre está pensando en que algo malo, catastrófico va a ocurrir. Bueno, la idea de explicar cada uno de estos vínculos es explicarles desde ejemplos de la cotidianidad. O sea, no les voy a hablar pues acá con un lenguaje psicológico, sino que realmente cada uno pueda identificar este tipo de vínculos ya sea que por cosas que hayan vivido o familiares que sean así o compañeros del trabajo, compañeros o amigos, pues algo cercano que realmente nos representa en el día a día. Entonces, un vínculo paranoico, un ejemplo puede ser un padre de familia que constantemente está transmitiéndole a sus hijos que algo malo va a pasar, por lo cual se vuelve sobreprotector y controlador. Entonces, una persona paranoica cae demasiado en el tema de la desconfianza y de que siempre algo malo va a ocurrir. Este puede ser un gran ejemplo de que hay padres que se vuelven muy sobreprotectores y por esa sobreprotección, entonces hacen que siempre quieran controlar al hijo y esto puede tener persecución en el crecimiento o ya cuando el hijo esté grande tenga de pronto dificultades en temas de autonomía o de toma de decisiones. E incluso en el diario vivir hay hijos que de pronto sí pueden caer en cuenta de este error del padre, que ya se vuelve tan sobreprotector o que lo asfixia tanto que ya se vuelve como esa rivalidad de decir como que hay, el papi ya no me molestes tanto o ya se vuelve como conflictiva la relación entre el padre porque el niño quiere hacer, pero no lo dejan. Entonces, el niño va a crecer con esa idea de que
siempre algo malo va a pasarle, o que tiene siempre que estar como que alerta ante ciertas situaciones del entorno. Entonces esto puede afectar también esa relación con el niño. Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo. ¿Sí? ¿Cambio de pantalla? Porfa, Silvi. Sí, sabemos que la base de la paranoia es el temor, ¿no? Ahí se empieza a construir todo eso. Exacto. El vínculo depresivo es caracterizado por la culpa y la expiación. Es el sentimiento de bloqueo, de vergüenza. Sentimos la necesidad de experimentar el castigo, la rumiación, porque pensamos que es la única forma para pagar nuestros errores. Este vínculo se basa por la culpa. Un ejemplo que traje es como un ejemplo de pareja. Entonces, un chico llega un día y le dice a su novia que ya no quiere continuar con ella y le termina. Y en contados minutos la chica comienza a tener autojuicios sobre sus pensamientos y acciones, a los cuales le otorga una importancia exagerada, dando lugar a asumir la culpa de la ruptura que no dependía netamente de ella. Entonces, acá la chica a sentir esa culpa tan excesiva también puede afectar las relaciones que tiene en su entorno. Los más afectados pueden ser sus familiares, al verla siempre decaída, siempre como con ese sentimiento de bloqueo de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? O sea, y no se despega tanto ese sentimiento de culpa o de tristeza que hace que los demás se afecten. E incluso en los amigos, que de pronto en los adolescentes o los jóvenes se tienen más confianza en contarse cosas entre amigos, que está la típica chica que cuenta siempre lo que le pasó con el novio y que me terminó. Entonces, claro, los amigos también se ofuscan y empiezan a decir, ay, pero ella siempre habla de lo mismo. No ha podido pasar la página, no ha podido como superar esto. Es y no la pesada del grupo. Exacto. Y no habla de que uno se vuelva insensible ante el otro, ¿cierto? Ante la tristeza de los demás. No. Pero hay que entender de pronto que hay ciertas cosas y límites a poner, a decirle, mira, ya es hora de que pases la página, ya le tienes que poner un límite a ese sentimiento, porque realmente también asfixias a las personas que tienes a tu entorno. Entonces ahí, como caer en ese vínculo depresivo, ya puedes pasar, Silvia. Perfecto. Antes de continuar tuve que apagar la pantalla porque si no la señal se vuelve muy débil. Les pido perdón por eso, pero lo importante es que me escuchen. Cuando está hablando Andrea de vínculos, ¿sí? No es que está describiendo qué es la depresión o qué es un depresivo. Lo que estamos viendo en este momento es lo que provocan un vínculo depresivo en un ambiente, ¿sí? Una persona con esta tendencia provoca eso en determinado ambiente. ¿Se entiende? Estar con un depresivo es como que te vampiriza toda la energía. Es como que alguien, aparte es un rasgo sumamente egoísta, es un rasgo sumamente también narcisista, donde no importa más que su dolor, más que lo que le pasa a esta persona. No estamos hablando de una persona que tiene un diagnóstico depresivo. Estamos hablando de un vínculo depresivo y lo que provoca en determinado ambiente, ya sea laboral, familiar, ¿sí? O en cualquier otro espacio. Ahí. Listo. Bueno, el vínculo obsesivo son las acciones guiadas por la rigidez y la necesidad de control. Un ejemplo puede ser una persona que es demasiado, pero excesivamente organizada, es muy perfeccionista, es inflexible y también tiene una baja expresión emocional. Acá un ejemplo de la cotidianidad puede ser una ama de casa, una ama de casa que, por ejemplo, ellas suelen ser muy organizadas y tener su casa impecable. Entonces, un ejemplo puede ser que su hijo decidió cocinar algo y utilizó una cuchara de metal, pero para ella no era esa cuchara, sino que tenía que ser la cuchara de madera. Entonces, es como esa necesidad de querer controlar lo que él haga y de querer que lo haga súper bien, o que si dejó la sal en el lugar donde no estaba antes, entonces, ¿por qué no la dejaste ahí? O sea, es un tema
de que no es flexible en cosas que de pronto pueden ser muy normales, que pues la sal puede ir, no sé, aunque que no se salga de la cocina, está bien ahí, un ejemplo puede ser, pero para ellas es algo de que realmente tiene que ser así, sí o sí. No sé, Silvi, si quieras aportar. Sí, no. Es impresionante ver los ejemplos esos que seguramente a ustedes se les está viniendo recuerdos a su memoria, ¿sí? Bueno, hay personas que, por ejemplo, tienen la obsesión con el piso, entonces le ponen, en mi época se les llamaban los patines, y me acuerdo mi mamá no nos dejaba caminar si no era con esos patines, y vos decías, ¿para qué? Parecía un museo la casa. Y teníamos que andar todos, pareciera volando, como levitando, para no manchar el piso. Y yo creo que todo, en cierta medida, es bueno y es saludable. Es hermoso estar en una casa con un orden, en una casa limpia, que huela bien, pero en una casa donde hay 2 o 3 chicos y estás en etapa de crianza y demás, hay cosas que se deben flexibilizar. ¿Sí? Yo me acuerdo, está bien que yo era bastante flexible con mi nieto, ¿no? Pero cómo se ponía mi hija en la época en que eran bebés y eran chiquitos. ¿Y qué hacen los chiquitos? Tiran todo, desparraman todo. Y mi hija se lo pasaba, pobrecita, juntando los juguetes en esa época, pretendiendo, ¿sí?, que esté todo acomodado como a ella le gustaba. Y a veces esto no puede pasar. Y esta obsesión muchas veces pasa nosotros lo traemos al ámbito doméstico, al ámbito de la casa, pero esto llévalo a cualquier espacio. Una persona que, imagínate si sos jefe y sos obsesivo en cuanto al formato de la presentación de un trabajo, los vas a volver locos a tus empleados, ¿sí? Y ya sea en cualquier lugar, ¿eh? Nos volvemos personas como intolerantes, justamente por esa rigidez mental de que pretendemos que las cosas sean como nosotros deseamos, ¿sí? Y no siempre sale así, no siempre es así, ¿sí? Así que pasamos al otro, André. Sí, Silvi. Dale, ahí. Listo, el vínculo hipocondriaco, caracterizado por las somatizaciones, los síntomas que presenta el cuerpo, la queja es una característica de este vínculo, y son personas que están constantemente preocupadas, tienen un miedo, una creencia basada en interpretaciones equivocadas de que tienen una enfermedad súper grave. Entonces, un ejemplo puede ser una persona que constantemente está visitando hospitales o médicos, realizándose exámenes médicos porque tienen alguna sospecha de alguna enfermedad. ¿Qué pasa con este vínculo? Este vínculo tiende a ser utilizar la manipulación y la victimización. Un ejemplo que se me ocurrió fue, por ejemplo, aquellas madres que no quieren que el hijo se vaya de la casa, o que se case, o que se vaya a trabajar al extranjero. Esa madre utiliza de pronto cierta queja ante, ay, es que me duele la cabeza, es que me duele el estómago, o es que tengo que ir al médico, simplemente porque quieren manipular al hijo. ¿Pero por qué? Porque no quieren que se vayan, no quieren que se vaya el hijo. Entonces, al hacer eso, pues causa una manipulación y se está victimizando en que yo soy pobrecita de mí, ustedes no me prestan atención, yo soy la mamá, y cosas por el estilo, que de pronto el hijo no lo está haciendo de cierta manera, el hijo de pronto quiere crecer a nivel profesional, quiere también independizarse y es algo natural de los hijos hacerlo, pero de pronto hay muchas madres que en el momento no lo entienden, entonces esta puede ser un buen ejemplo. Perfecto, y este vínculo hipocondríaco también se da mucho desde lo que vos estabas hablando la otra clase, Andrea, que tiene que ver con el apego o el desapego, ¿sí? Una persona que no tiene manejado, no tiene gobierno sobre ese desapego natural, estamos por supuesto hablando de todas cuestiones naturales, ¿sí? Se vuelve codependiente. Entonces, a través, como decía perfectamente vos recién, André, a través de
de la manipulación y la victimización siempre es hipocondríaca, ¿sí? A través de una manifestación de una enfermedad que solamente está en su mente y obviamente que nuestra mente responde a la orden que nosotros les damos y el cuerpo se termina enfermando, ¿sí? Pasamos a la otra. Sí. Bueno, el vínculo histérico, caracterizado por la plasticidad y el dramatismo. Ejemplos acá pueden ser las personas que constantemente están en búsqueda de atención, de querer llamar la atención, ya sea en su manera de vestir. Eso las mujeres se ven mucho pues en querer vestir de una manera seductora para poder que las miren, o la manera de expresarse, de hablar, exageran mucho en sus gestos, en hablar como con las manos, simplemente por eso, por querer llamar la atención, y también son muy fáciles de cambiar esas emociones constantemente. Acá se va mucho como en el grupo de adolescentes, cuando apenas están como en busca de su identidad. Entonces, los adolescentes tienden a determinada forma de vestir para que yo encajar en algún sitio, o que me miren, o que yo pueda estar en cierto círculo de amigos del colegio, o así. O sea, realmente se ve mucho como que en los adolescentes más que todo, o incluso pues hay adultos que sí todavía pues realizan mucho como este tipo de características. Sí, 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 se ve muchos de esos chicos que siempre están llamando la atención, el que cuenta el chiste, el carilinda, el que quiere ser visto o vista todo el tiempo, sí, eso es muy, muy habitual. Listo, el vínculo nocturno y el vínculo de la confusión. Acá estos dos vínculos tienen algo en común y es como la vida nocturna. En el vínculo nocturno es caracterizado por la actividad nocturna y la confusión. Entonces son personas que realizan sus actividades pero en la noche. Entonces todo es de noche, todo lo que hagan, salir, comer, todo es de noche. Y el vínculo de la confusión es caracterizado por el sueño, caracterizado por alucinaciones visuales que puedan indicar una disolución parcial o completa con la conciencia o realidad. Entonces, ¿qué pasa con estos dos vínculos? Como son personas que realmente no tienden a tener como un propósito, por eso acá dice falta de propósito, porque se les dificulta mucho realizar ciertas funciones. Son personas que tampoco les pusieron límites a lo largo de su vida o les enseñaron de pronto cómo hacer las cosas, entonces viven con cierta desmotivación, falta de compromiso, y carecen como de esa autoconfianza y esa autoestima. Entonces, por eso se considera pues de que de pronto en el ambiente familiar generan un ambiente tóxico, porque son personas que como nunca les pusieron límites, entonces es ese tipo de persona que a los 30, 40 años aún vive con sus padres, pero que nunca como trabajó, nunca estudió, no tiene amigos, nunca ha tenido una pareja. No hay compromiso. Exacto. No hay compromiso en su diario vivir, y no tienen propósito, como ese ánimo de decir como que, bueno, yo voy a hacer esto, me voy a levantar a tal hora para trabajar en esto. Realmente no. Perfecto. Volví a apagar la cámara, chicos, porque la señal se pone débil. Bien, bajo a la otra. Sí. Listo. Listo. El vínculo homosexual, de acá nos vamos a centrar en el hecho de que fue una víctima de un hecho traumático que a raíz de eso crece con el mismo patrón perverso. Un ejemplo es de pronto un niño que fue abusado sexualmente, da como resultado que un niño pueda verse afectado psicológicamente, o crezca con un patrón de perversión o un trastorno psicológico. Sí, no significa que todos los homosexuales sean perversos, no estamos diciendo eso. Estamos hablando que muchas veces a raíz del trauma
en este caso del abuso sexual, puede ocasionar, ¿sí?, uno de estos vínculos patológicos. De eso se trata. Es necesario hacer la aclaración porque si no estaríamos dando una información errada. Exacto. Ya lo puedes pasar, listo. El vínculo regresivo es caracterizado por la despersonalización o negación de la mismicidad. Pierde el contacto consigo mismo o con la realidad. Entonces, un ejemplo puede ser un adolescente que va donde la mamá a pedirle permiso para salir, pero la mamá no la deja. Entonces, ella utiliza esa regresión como de niña chiquita para ir donde su padre, hablarle como, ay, pan, mira que mi mamá no me dejó, ¿cierto? Y el papá sí la deja salir. Entonces es como también esa manipulación de volver al pasado por ciertas cosas o volver como a la regresión o incluso en una relación de pareja se utiliza mucho como que, ay, es que si usted se acuerda, ¿sabes? Que me hizo tal cosa, ¿cierto? Entonces realmente no es saludable como tener ese tipo de vínculos porque es algo pasado que realmente ya tenés que soltar y fluir pues en el ahora. Perfecto. Y como funcionó en aquel momento, es como que hay un refuerzo que yo lo sigo, ¿sí? Digamos, usando como como algo, como un as en la manga que tengo para lograr con mi objetivo. Exacto. Ahí está. Bueno, y el vínculo epiléptico caracterizado por una determinada viscosidad, tenacidad y destructividad. Acá, un ejemplo es una persona que no tiene un tratamiento adecuado por parte de un neurólogo, hay un deterioro cognitivo y eso hace que sus funciones no sean como las de una persona normal. Entonces acá los familiares pueden experimentar cierto miedo, temor, porque no saben en qué momento va a presentar una crisis. Entonces, en algunos, hay en algunos crisis epilépticas en pacientes que se presenta que tuvieron 7 crisis en un día. Entonces, claro, esto genera angustia, temor en que los familiares no sepan de pronto en qué momento va a dar e incluso, pues los estudios dicen que cuando una persona presenta epilepsias o convulsiones, a nivel pues cognitivo se va deteriorando la persona. Entonces esto se basa pues desde allí, como ese miedo constante por los familiares o las personas cercanas. Claro, imagínate la tensión, el clima de tensión que hay cuando estamos hablando de casos extremos, ¿sí? Cuando este caso ocurre, ¿sí? Y que no sabes cuándo tu hijo puede, porque no es tanto en la crisis epiléptica en sí misma, sino de la manera en la que caen, cómo se golpean. Yo me acuerdo que tenía una chica que era paciente mía y ella era peluquera, ¿sí? Y bueno, me contaba que una chica hermosa, estamos hablando de gente joven, ¿sí? Se había caído hacia adelante en la calle y se le habían roto todos los dientes de adelante, entonces no solamente que era el tema de la dentadura, que estaba con todo eso, ¿no? Que tanto complejo a nivel personal trae, sino todo el daño, cómo tenía toda la boca lastimada, cómo no podía ella estar funcionando en su desarrollo personal, ¿sí? Y la angustia de su esposo, de tener miedo, entonces le decía, no sé si vas a poder seguir trabajando, quédate en casa. O sea, estamos hablando de eso, de los vínculos. ¿Ya está tu parte, Andrés? ¿O hay otro? Ya está. Ya. Estamos hablando en este caso de cómo estos vínculos con estas limitaciones provocan, ¿sí?, ambientes patológicos. Entonces, ¿qué hacemos con el epiléptico? ¿Qué hacemos con el que tiene un rasgo de nocturno? Con todas estas personas que fuimos nombrándolas, ¿sí? Si nos toca eso en nuestra propia familia, tenemos que ir viendo de ir ayudándolo, no desde la condenación. Y el límite, recuerden que hablamos desde el día 1, el límite, con esa palabrita tan cortita pero tan poderosa como un sí o un no a tiempo, provoca realmente un ambiente sano y ordena todas las cosas. Y también saber
que si hace muchísimos años que estoy viviendo con un vínculo con esa calidad, no podemos pretender solucionarlo de un momento para otro. ¿Por qué? En el programa lo repetimos hasta el hartazgo. Somos personas de proceso. Entonces los cambios no son radicales, ¿sí? Los cambios no son un evento, son un proceso en nuestra vida. André, ¿querés aportar algo más? ¿Vamos bien? Sí, no, lo último que les iba a decir era como eso, aprender a entender que no solo como es señalar o juzgar como, es que el otro hizo, o es que él tiene esto, o es que entonces él es paranoico, o es que él es obsesivo, ¿cierto? Porque nos volvemos de pronto mucho de juzgar a las personas y no vernos a nosotros mismos. Entonces es también como Silvia decía al inicio, aprender a identificar este tipo de rasgos o vínculos pues que les traigo en el diario vivir, porque hay cositas que de pronto uno también tiene que mejorar y trabajarle para poder tener vínculos sanos a lo largo de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Perfecto, buenísimo. Gracias, André, como siempre, clara, precisa, gráfica. Así que muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo, ¿sí? Y ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver con Narciso. ¿Qué es un narcisista? ¿Sí? No sé si ustedes saben la historia mitológica. Hay muchas historias dando vuelta, pero la básica es esa historia de ese ser que era un varón, ¿sí? Hoy vamos a tocar acerca del narcisismo, pero no vamos a atacar a los varones, porque no es que solamente le pasa a los varones, esto es tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Pero la historia mitológica cuenta que había un muchacho sumamente precioso, esos Adonis, nunca me acuerdo cómo se llama el término, de esos que se depilan, se arreglan, y no está mal que se encremen, que sean, pero hay algunos que ya se pasan, hay algunos que ya se pasan, ¿sí? Y que todo el tiempo se están mirando a sí mismos, ¿sí? Y bueno, cuenta la historia que este muchacho era bello, la verdad que había nacido bello. Yo lo anoté porque me llamó mucho la atención. Busqué varias historias y en esta dice, lo anoté porque no lo sabía. Dice, Narciso es fruto de la violación de Río Cefiso y la ninfa Liríope. Recuerden que la mitología griega es como dramática, ¿sí? La romana también, pero la griega sobre todo es dramática. Bueno, de ese fruto nace este muchacho tan precioso, pero que él, por ejemplo, las mujeres y los varones también, pero las mujeres lo miraban, se enamoraban de él y querían venir a abrazarlo, porque esa era la tendencia, venir a abrazarlo y él las rechazaba. Sea hombre, mujer o lo que fuera, él rechazaba, porque nadie estaba acorde a su nivel de belleza. Entonces no encontraba absolutamente a nadie a quien amar. ¿Sí? Y cuenta la fábula, cuenta la historia esta, ¿sí? Que él se miraba a sí mismo en un lago, en un río, ¿sí? Y cada vez era una cosa que más se enamoraba y más se enamoraba y se enojaba con el agua porque el viento provocaba que haya como un movimiento en el agua, entonces su imagen se distorsionaba. Y cuando su imagen se distorsionaba, él empezaba a golpearse en el pecho, ¿sí? Y cuenta la leyenda que tenía todo el pecho rojo y el agua entra en una calma, ¿sí? Y él empieza a mirarse, a mirarse, a mirarse, y tanto se mira que estaba como enamorado de sí mismo, ¿sí? Y entonces cae al agua y termina ahogado. Esa es una de las historias. Pueden googlear, yo después les voy a mandar alguna historia, alguna leyenda, pero no es lo más importante. Lo importante es saber el origen, de dónde viene, ¿sí? Este trastorno llamado narcisista. Y ahora les voy a compartir pantalla para empezar a adentrarnos en tema. A ver.
Un segundito. Todos ven, ¿verdad? ¿Vemos bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, narcisismo, ¿qué es? Tanto en esta clase como en la que viene, vamos a detallar bien, sobre todo, no hay una buena información, ni siquiera a nivel psicología, ¿sí? Fíjense que Andrea contó un poquito el origen de cómo la psicología fue avanzando y fue estudiando e investigando acerca de diversas ramas, pero de acuerdo a las escuelas, y yo le hablo de donde nací, yo les hablo de Argentina, ¿sí? Argentina, si bien tiene muy buenas escuelas psicológicas, el error que tenemos nosotros los argentinos y la mayor cantidad de lugares en el mundo donde hay escuelas, ¿sí? Es que se tratan la neurosis. Recordemos que tanto Lacan como Freud, ellos estudiaban los tipos neuróticos, ¿sí? Y hoy vamos a abordar este rasgo que tiene que ver con una patología neurótica, el narcisismo, a diferencia, ¿sí? Del psicópata. El psicópata no tiene que ver con la neurosis, aunque el DSM-5, que es el manual de psicología, lo describe, es un error garrafal, ¿sí? Pero no quiero enredarlos, ¿sí? Cuando nuestra próxima clase abordemos todo lo que tenga que ver con psicopatía, ¿sí? Yo les voy a explicar en qué consiste y ustedes van a poder tener la diferencia. Cuando ustedes vean la palabra narcisista, tiene que ver con neurosis, ¿sí? Y la neurosis tiene que ver con un trastorno generalmente traumático. Viene por algo que tiene que ver con un trauma. Yo les estoy hablando en generalidades, no digo que siempre sea así. Entonces, esto se puede tratar, esto se puede abordar con un tratamiento. Obviamente que ese tratamiento tiene que ser cuando esa persona lo desea, porque si no, por más que la mamá, el papá o la novia lo lleve de los pelos a hacer un proceso y el narcisista no se ve, no va a asumir, ¿sí? ese rol, ¿sí? No va a querer ser tratado. Bien, entonces fíjense, ¿no? La imagen que tenemos acá, un dibujito muy, muy gráfico, muy descriptivo. Vuelvo a repetir, acá está la imagen de un varón, pero que hablamos de narcisismo y decimos como si fuera el género masculino, pero abarca a ambos géneros, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué es? Vamos a ver las características. Fíjense, dice, el trastorno de personalidad narcisista, como les dije hoy, que tiene que ver con la neurosis, es un mecanismo de compensación por maltrato o heridas. Se caracteriza por un patrón general de endiosamiento, grandeza, necesidad de adulación, falta de empatía. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos, obviamente, y el tratamiento es con psicoterapia y psicodinámica. ¿Mm? Eso es lo que dice el DSM-5, el Manual de Psicología. ¿Mm? A ver, en realidad, resumiendo, vamos a ver determinadas características, ¿sí? Dice, se cree especial y único, así es el narcisista, se considera el ombligo del mundo, se hace narcisista, no se nace, o sea que puede ser tratado, a diferencia del psicópata. ¿Mm? Son muy envidiosos, competitivos y mentirosos, descalifican al otro, son personas autorreferenciales, y cuando digo autorreferenciales, tiene que ver con esa forma de hablar que todo el tiempo vos los vas a escuchar y ahí vas a tener que aprender a activar tu escucha activa, donde todo el tiempo hablan de sí mismo, ay, porque yo, mío o a mí, o hablan de ellos mismos, o los grandes logros que tienen, o las grandes cosas que han alcanzado, Busca permanentemente la mirada y aprobación del otro.
Esta es la base del narcisismo. ¿Sí? El narcisismo se basa en la mirada y la aprobación del otro. Son demandantes, exigentes y no reconocen errores. Tienen una lengua filosa que descuartiza al que lo hirió. En definitiva, si miramos estas características, que puse rasgos bien domésticos para que vos puedas ver si en tu familia hay personas narcisistas, en tu trabajo, ¿sí? Hay muchas, o sea, donde más se ve son líderes narcisistas con estos rasgos, amigos, y ni hablar parejas. Ahora, como estas personas, fíjate que yo te estoy hablando de que parece ser como gente infantil, ¿no? Pero son ampliamente seductores. O sea, al principio van a venir y te van a ofrecer el oro, el moro y todo el territorio junto, y vos vas a quedar obnubilada. ¿Sí? Vos vas a decir, encontré el amor de mi vida. Esta persona no la dejo escapar, me agancho y dejo mi vida y me desgarro, porque con él me caso y con él vamos a morir de la mano. Te sumás a esa historia y a esa novela que él te está vendiendo. Fíjate vos, yo voy a hacer, porque quiero que vos aprendas a distinguir un narcisista, y no te estoy hablando de que hagas un diagnóstico, estoy hablando de rasgos. Y cuando aprendemos a tener distinciones, podemos hacer una tarea preventiva. Entonces te pongo una tabla comparativa. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo, fíjate vos. ¿Cómo es la estima para una persona segura? No sé si vos podés ver mi cursor, acá te estoy señalando, la primera columna habla de persona segura, en el medio va a estar el narcisista y en la última columna el inseguro. ¿Cómo va a ser la estima de una persona segura? ¿Qué va a tener como premisa? Yo puedo. Se va a desafiar. La persona segura se va a desafiar, aún errando, porque esa también entra dentro de las posibilidades. Aún errando, aún equivocándose, pero su estima dice que ella puede. ¿Mm? El narcisista, ¿qué va a decir? ¿Cuál va a ser la respuesta? Yo sé, yo ya lo sé, yo ya sabía cómo es. El narcisista tiene esa tendencia a esa respuesta. Y el inseguro, ¿cómo va a responder? Ay, no, yo no me animo, ay, no sé, a ver, hacelo vos. Ese es el inseguro. Después, por ejemplo, frente al error o a los errores, ¿cómo es una persona segura? Lo reconoce, como recién dijimos. ¿Está mal equivocarse? No, en el programa siempre enseñamos que el error es una escuela. Lamentablemente, en nuestros colegios y en épocas de aprendizaje, nos enseñaron que el que se sacaba un 3 o un 2, un 1, era un aplazo y era algo un poco más, perdías la salvación del cielo, ¿sí? Pero en la vida no es así. En la vida tenemos más errores que aciertos. Entonces, una persona segura, ¿qué es lo que hace? Reconoce, aprende y sigue, avanza, ¿sí? El narcisista, ¿qué hace frente al error? Se ofende, se siente atacado o ataca, se defiende, ¿sí? Por eso ataca. Lo ve como un atentado imposible. Y el inseguro, ¿qué es lo que le pasa? Se derrumba. Ay, yo sabía que me iba a equivocar, ¿no ves que por mi culpa, por mi culpa? Bueno, ese es el inseguro. Frente al consejo, ¿cómo es la persona segura? Lo toma bien y lo busca. ¿Sí? La persona que es segura va a buscar el consejo, va a preguntar si no lo tiene bien clara, ¿sí? Va a querer ser perfeccionado, pero no a veces desde su propio conocimiento, sino desde el conocimiento del otro. ¿Por qué? Porque es humilde. Si nadie nació sabiendo todas las cosas, ¿sí? Entonces, si hay algo que no lo tengo claro, ¿qué es lo que hago? Pregunto a otro. ¿Y el narcisista qué hace frente al consejo? No le gusta porque se ve debilitado. En la mente del narcisista, un consejo él jamás lo necesitaría, porque él es el fuerte, él es el que todo lo sabe, es el que todo lo puede. Entonces, el aceptar un consejo estaría hablando de reconocer su debilidad.
Y eso es imposible para un rasgo narcisista. Y el inseguro es el plomo, es el pesado del grupo que lo pide permanentemente. Ay, che, decime, ay, ¿te parece? Esto lo pongo así o lo pongo así. A ver, así, ¿te gusta así o así? ¿O te parece que lo doblo para el otro lado? El inseguro es un plomo. ¿Sí? Su inseguridad hace que muchas veces sea rechazado en muchos ámbitos, no solamente laboral, sino también familiares, en muchos lugares. ¿Cómo es la persona segura frente a sueños y proyectos? Acciona en consecuencia. Mide, o sea, estudia, y acciona en consecuencia, sabiendo que, como dijimos hoy, que a veces puede errar o le puede salir bien. El narcisista frente a los sueños y a los proyectos, él tiene siempre metas irrealizables. Él tiene mega proyectos. Capaz que me echaron del trabajo por pandemia, entonces cuando era chica o joven me dedicaba y todos me decían que era buena para la venta. Entonces me quedó una platita que me pagaron en el trabajo y decido, bueno, empezar a vender tortas y en mi casa, con el horno de mi casa, hago un proyecto de vender tortas o tartas, ¿sí? En casa. Ahora, el narcisista, ¿qué va a querer? No, él va a querer un mega local y se desafía a hacer la mejor pastelería gourmet en esos mega proyectos que muchas veces son irrealizables. ¿Por qué? Porque el dinero que tiene, el conocimiento y la experiencia que tiene no es tanto, pero él quiere demostrar. Él necesita demostrar. Así que acordate que el narcisista todo el tiempo se guía por la vista y la mirada del otro. Y el inseguro fantasea. Le queda ahí el deseo, el sueño, la fantasía. Me gustaría, pero no tiene acción. Ay, sería lindo hacerlo. Ay, qué bueno sería, pero no hace nada. Las decisiones. El seguro evalúa el pro y el contra. El narcisista no evalúa riesgo. Se mete con todo y así le va también. Muchas veces se rompe la nariz, ¿sí? Por meterse a tirarse a la pileta y generalmente no tiene agua. ¿Mm? El inseguro siempre ve el peligro, siempre ve la catastroficidad y futuriza y catastrofiza, entonces no se arriesga, no se anima, prefiere quedarse ahí reteniendo lo que tiene. ¿Mm? En cuanto a las emociones, ¿cómo es la emocionalidad de un seguro? Vive todas las emociones y las reconoce. Vive la tristeza, vive el miedo, vive el enojo, vive el placer, la alegría, ¿sí? El narcisista, ¿cómo lo vive? El narcisista siempre es feliz, siempre está alegre, siempre lo vas a ver y está óptimo porque él es un enamorado de sí mismo, ¿sí? O si no, es como muy pendular, pero no se muestra. Se va a mostrar cuando está bien, cuando está, sale de un polo a otro, ¿viste cómo es el péndulo que va de un lugar a otro? Cuando está en el polo opuesto a la alegría, que es máxima tristeza, no se muestra, se esconde. ¿Mm? Y entonces se pegan esas borradas impresionantes. Y el inseguro frente a las emociones, ¿cómo es? Siempre triste y pesimista. Ese es el inseguro. Entonces, nunca le cuentes un sueño, o tu proyecto, a alguien inseguro. ¿Por qué? Porque te lo va a ahogar, te lo va a quemar, te va a tirar mala onda. Esto nos sirve también para ser sagaces. ¿Mm? Las relaciones interpersonales de una persona segura, ¿cómo es? La persona segura respeta jerarquía. ¿Qué significa eso? O sea, él sabe que es empleado, entonces respeta que hay un jefe. Eso significa que hay un límite. En el caso del hogar, ¿sí? El hijo respeta al papá, la esposa respeta, y no estoy hablando de que sea un patriarcado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de reconocer roles y de ponerse de acuerdo para que la cosa funcione. El narcisista, y es empático, totalmente empático. El narcisista, ¿cuál es la característica? No tiene jefe.
Él es altamente interdependiente. ¿Por qué? Porque él no necesita de nadie ni de nada, y él es el mejor y él es el que sabe todo. Entonces en las relaciones interpersonales es horrible. Es terrible tener un empleado. Imagínate tener un jefe, ¿sí? Y el inseguro en las relaciones interpersonales, ¿cómo es? Es dependiente. El que todo el tiempo está, ayúdame, ayúdame, hacelo, ay no, hacelo vos, que a mí no me sale, ay a vos que te sale tan lindo. El plomo, otra vez vuelve el plomo del grupo. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona esta tabla comparativa? Cómo te ayuda a poder discriminar entre la figura entre una persona segura, que tiene que ser entre comillas normal, ¿sí? El narcisista y el inseguro, que es el otro extremo. Como ya estamos en horario, vamos a avanzar. Vamos a ver los tipos de narcisista. Cuando voy a hablar hoy de tipos, exclusivamente me voy a detener en parejas. Y esto va a ser altamente preventivo. ¿Por qué? A ver, estos tipos de narcisismos, ¿sí? Pueden estar mezclados entre sí. Y hay un tipo de rasgo narcisista que también se entrecruza con el perverso, que acá no lo incluí. ¿Y qué significa un rasgo perverso? Siempre tiene que ver con una distorsión en lo sexual. ¿Sí? Entonces, estas personas que aparecen en tu vida, y ellos como no son empáticos, se dedican a planificar todas las cosas y a organizar mentalmente todo, van a buscar personas vulnerables, generalmente personas aburridas, y cuando digo aburrida no me refiero a cómo dicen los colombianos aburridos, no sé en otro país de Latinoamérica, pero el término aburrimiento yo me refiero a sin propósito. Una persona aburrida es una persona que no tiene emociones, que siempre hace lo mismo, que su vida es chata, no estudia, no se desafía. Entonces, esta gente viene y aparece en su vida y le presenta en una primera instancia tantas emociones y movimiento que esa persona que está débil emocional se enloquece, se ciega. ¿Sí? Entonces hoy voy a hablar para aquellas o para aquellos que se ciegan. Por ejemplo, uno de los tipos es el extravertido. Es carismático, es el líder del grupo, se muestra como tu alma gemela, él va a ver todas coincidencias, a él le gusta el azul y a vos también, a vos te gustan las rosas y él aparece con un ramo así gigante de flores, todas esas cosas. Él busca que lo idealices a través de promesas que nunca cumplirá. Te va a prometer, si a vos te gusta una casita modesta, él te va a prometer un piso impresionante, allá número, no sé, rascacielos número 68, cosa que pueda ver todo Medellín y todo el mundo desde allá arriba. Obviamente que no lo va a poder cumplir. Si te gusta viajar, te va a contar, porque es chamullero, mentiroso, te va a contar y te va a decir, tenemos que viajar acá, vamos a ir para allá, y vos te vas a montar a ese pony, que obviamente es mentira, es mentiroso. Su interés es el estatus. Y son víctimas de sus propias distorsiones. Por eso es que yo te decía que cuando llega el momento de tener un proyecto, ellos se tiran sin medir consecuencias. Y muchas veces sus propias distorsiones hacen que sean personas que se equivoquen muchísimo y terminan a veces en un suicidio. ¿Sí? Muchas veces, no digo siempre. Después está el integrado. El integrado es todo el perfil extravertido que te acabo de decir, pero además se nutre de los demás. ¿Qué significa eso? Es aquel que todo el tiempo te está vampirizando lo que pueda. Te vampiriza la plata, te vampiriza tu energía, te vampiriza tu conocimiento, te quita todo lo que puede.
Y vos que sos vulnerable, generosa, que sí, que en tu vida no tiene emociones, le das hasta el último centavo, le das tu tarjeta de débito para que él en confianza te saque la plata, porque él como sabe hacer negocios y sabe hacer todo, él empieza a manejar todas tus cosas y ahí estás al horno. Ahí estás al horno. Entonces dice, además, se nutre de los demás y todo lo que hace es para ocasionar daño. ¿Por qué daño? Porque muchas veces le provoca placer la destrucción del otro. Busca aniquilar y vampirizar emociones del otro. Es planificador y estratega. Obviamente que él no se va a presentar así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy el señor vampiro. No, él va a aparecer de una manera maravillosa. Hola, ¿qué tal? Soy el estafador número 1. ¿Sí? Va a ofrecerte aquello que vos lo contás como una necesidad. ¿Sí? Y tu vida, como sos empática, enseguida ensamblás con el otro. Como sos empático, enseguida sos un libro abierto y el otro te conoce. No solo que conoce tus fortalezas, sino que tus debilidades. ¿Sí? Después está el perfil altruista. El perfil altruista es difícil de detectar, porque su máscara es muy fina, finge generosidad, se escuda en el altruismo para enganchar a sus víctimas, usa la deuda para atraparte emocionalmente, genera problemas entre los pares. ¿Qué es lo que hace esta persona? Se viste de generosidad, el altruista es alguien amplio, es alguien que no compite, es alguien que quiere que todos se expandan, ese es el altruista. Él se pone esa máscara, pero en realidad lo que hace es que vos estés prendido o prendida como adeudada emocionalmente o adeudado, debiéndole. Ah, si no fuera por mí, tu negocio no estaría como está. Si no fuera por mí, ¿quién eras vos cuando yo te conocí? Vos no eras nada. Yo te conocí, vos no eras nadie. Esas personas a las que hace que, como vos estás vulnerable, ¿sí? Quedes ahí, cegada. ¿Mm? Entonces, también para el que tiene gente a cargo, en el grado de jefes y demás, son aquellos que siempre generan problemas. ¿Viste ese compañero de trabajo que siempre le encuentra un problema a la cosa? Bueno, seguramente tiene un perfil narcisista. Empezá a observarlo y seguramente tiene un perfil narcisista. Siempre hay problemas. Donde sea que lo pongas, va a ocasionar problemas porque es solitario. Son personas muy solitarias. ¿Sí? Tiene, si bien dijimos extravertido acá en el primer rasgo, pero lo hace con una finalidad. Pero en el fondo su deseo es estar solo porque no hay más bello, más importante y más valioso que él o que ella. Después está el introvertido. El introvertido carece de empatía totalmente. Usa la introversión para conseguir favores. Falsa humildad. Es dramático, exagerado y demandante. Tiene cambios de ánimo permanentemente, ¿sí? Y sin amigos. Su mayor miedo es la crítica y falta de reconocimiento. En mi país y en mi época decíamos, esta es la típica mosquita muerta. ¿Viste esas que no matan una mosquita, que son, ay, que no dicen nada, que siempre, ay, ¿y vos qué te vas a poner? Y alguna decía, ay, yo me voy a poner esto, me voy a poner lo otro para la fiesta. ¿Y vos? No, no sé, yo no sé si voy a ir, decían. Y después aparecía que era una cosa, un glamour, y se enganchaba al mejor pibe y ese que vos miraste durante todo el año. Esa típica mosquita muerta, bueno, ese es el perfil de narcisista introvertido. ¿Sí? No tiene códigos, no respeta códigos. Se puede poner una máscara de extravertido como se puede poner una máscara de introvertido, justamente con un propósito, que es alcanzar un fin personal. Y después está el espiritual. El espiritual, este es altamente peligroso, podríamos mencionar, no nos da el tiempo, pero podríamos mencionar, por lo menos en Argentina tenemos montones de sectas con estos perfiles
que son personas que distorsionan todo, son absolutamente peligrosos porque se escudan en la religión. ¿Qué ofrece la religión? La religión ofrece perdón, amor, solidaridad, trabajos en equipo, donde hay un bien común, donde el otro es importante. Esta gente se disfraza de todo eso, busca gente vulnerable con fines económicos personales, ¿sí? Obviamente que va a buscar adeptos débiles para poder vampirizarlos. Vamos rapidísimo. ¿Cómo me libero de una persona narcisista? Esta yo te puse a algunos, ¿sí? Cuando hablemos de psicopatía, en el próximo, ahí vamos a detallarlo bien. ¿Cómo me libero de una persona narcisista? Primero pongo límites. Porque está bien, en toda relación, no significa que porque todo arranca lindo, porque en todo vínculo arranca lindo. No significa que mi pareja sea un futuro narcisista. No, pero cuando la cosa no empieza, o sea, ya bajó, ya deja de ser esa luna de miel, ese primer amor, ¿sí? Empiezo a poner límites y tenés que empezar a observar cómo reacciona el otro frente al límite. Si hay algo que tiene el narcisista es que no reconoce el límite. Entonces no lo va a aceptar. Y ahí es donde vos tenés que abrir el ojo. Entonces, si es mi pareja y yo ya estoy con esa pareja, no dejarse mantener ni aislar. Porque tanto el narcisista como el psicópata lo que buscan es que vos no hagas nada. Déjame que yo te mantengo, vos vas a ser una reina, o en el caso de que sea una mujer, no, preocupate, hacé lo tuyo, dedícate a perfeccionar. No, 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 no. Te aísla de la familia, te aísla de tus amigos, de a poquito. Siempre con un comentario, con una cosa, y como vos estás primero ciega o ciego, y después vulnerable, le crees todo lo que te dice. Entonces, de a poquito te va acercando el círculo hasta que queda él y vos. Obviamente que esto es hasta que alcance su fin común. Si él lo que quiere es secarte económicamente, listo, lo va a lograr y te tira. Si lo que quiere es verte destruida, lo va a hacer, y cuando más cercada te tiene, y ahí te va a reventar la vida, si tiene un rasgo perverso. Entonces, si pase lo que pase, a nivel personal vos tenés que desarrollarte. Aunque sea un trabajo pequeño, un trabajo de medio tiempo, no dejes que el otro siempre te mantenga. Y no estoy diciendo que veas demonios por todos lados, pero hasta que la persona no la conozcas, no largues todo, no sueltes todo, ni permitas que te aísle, ¿sí? Entonces, también, el tercero está relacionado con el de arriba. No dejes de prepararte, no dejes de entrenarte, de perfeccionarte, de capacitarte, porque el narcisista no va a querer que lo hagas. Acordate que él es el mejor de todos, no hay como él, ¿sí? Si recién te casás y te das cuenta que es un narcisista, evita embarazos inmediatos, por favor. Evita embarazos inmediatos porque lo traumático que pueden llegar a vivir esos chicos es terrible. ¿Mm? No ser crédulos inmediatamente. No salgas corriendo y aceptando inmediatamente sí a todo lo que esta persona te diga. Y esto es fundamental, y lo digo siempre, no ser los salvadores de todo el mundo. Esa es una gran tendencia, y sobre todo, no solamente en mujeres, sino también en varones. Se creen que ellos van a ser los que lo salvan, la salvan a ella, lo salvan a él. Ay, no, te dicen ellas, yo lo voy a cambiar. Ay, no, por mí va a conocer al Señor, va a conocer a Cristo. No va a pasar eso. No va a pasar porque nadie cambia a nadie. Las personas solamente toman la decisión, y el narcisista no va a dejar que algo ocurra a diferencia de él mismo, ¿sí? Es muy raro que él acepte por sí mismo a empezar un proceso terapéutico. Generalmente es porque
se le cerraron todos los caminos, ¿sí? Y es una persona que tiene una contención familiar, pero el narcisista busca estar solo y así terminan, muy solos, muy tristes, muy depresivos. Y obviamente que en ese camino hacen muchísimo daño. Imagínate que alguna de mis hijas tenga un novio narcisista, alguno de tus hijos, tus nietos, ¿sí? Un jefe narcisista. Es insoportable. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene es la tensión. Ellos provocan que el clima siempre esté tenso. Vos nunca vas a estar tranquila o nunca vas a estar tranquilo. ¿Viste cuando vos estás con alguien, con un amigo a gusto y estás relajada y lo pasás bien y parece que la hora se te vuela? Bueno, con un narcisista no te va a pasar eso. Siempre estás como bajo tensión. Porque nada está como debiera estar, conforme a la mirada de él, por supuesto, o de ella. Entonces, ese rasgo de tensión son los indicadores o los marcadores de que algo está pasando. Entonces, si vos ves que algún familiar, alguna amiga, algún amigo está viviendo estas cuestiones, necesitamos advertirle. ¿Sí? Y no para andar cazando brujas, sino para poder hacer, como dije al principio, una tarea preventiva, porque de eso se trata. ¿Sí? ¿Es difícil tratar estos rasgos? Sí, pero no es imposible. No es imposible. ¿Sí? Tengo un par de ellos. De hecho, en el programa hemos tenido varios narcisistas que cuando se vieron descubiertos, se fueron. Porque no resisten el ser expuestos. ¿Sí? No se la bancan. Entonces, se terminan yendo. ¿Mm? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estoy pasada 9 minutos y no quiero, pero si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. ¿No? Che, somos re claras, André, impresionante. A ver, Juli, me No, parece... sí, 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 no, yo volviendo, digamos, a las patologías, a los vínculos, digamos, ajá, de esos rasgos que Andrea decía de que por ahí resultaba fácil identificarlo, o los habituales que uno puede percibir, ujú, es el vínculo obsesivo, el histérico, el ujú, depresivo y el hipocondríaco. sí, Creo que puede tomar nota que no digo que es habitual, pero son los más visibles, o lo que uno ujú, puede fácilmente identificar, teniendo un poco, obviamente, este tipo de charlas o conocimiento, y creo que no hay una familia que no tenga este tipo ¿cómo es?, de rasgos, de personas con este tipo de rasgos. Y la otra era que eh, no están, digamos, siendo únicamente obsesivos, sino que pueden ser un poco obsesivo, un poco depresivo, un poco histérico, totalmente, como que van pendulando de acá para allá, pero dentro de esos rasgos, digamos. totalmente. Ahora nosotros, ¿sí? ¿Querés aportar algo, André? Perdón. No. Perfecto. Ahora nosotros, los que están en el programa de educación emocional, aquellos que dejamos de ser analfabetos emocionales, tenemos que estar un paso más adelante. Y estar un paso más adelante no significa ser mejor. Significa que si yo percibo que hay gente en mi familia o en mi vínculo de este tipo, ejemplo, si soy un jefe y tengo gente a cargo, si soy una mamá, un papá, o algo de esto está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Como dejé de ser un analfabeta emocional, ¿qué es lo que hago? Activo la empatía y la escucha activa. Entonces puedo provocar una ayuda. Porque algo, el hipocondríaco algo me dice con ese dolor permanente y con esa cuestión permanente, entonces le facilito el camino sin juicio, sin juzgarlo, porque eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo le dice, hey, loca, ¿otra vez te duele? ¿Otra vez faltaste al laburo? Porque si no es la vesícula es el páncreas, si no es el páncreas un diagnóstico de la columna, y si no es la columna te agarró COVID 7 veces. Sos la única persona que agarró 7 veces COVID. ¿Me explico? Entonces, necesitamos ser facilitadores de todos ellos sin enjuiciarlos,
para poder ayudarlos, porque esta gente convive entre nosotros. Obviamente que no quiero decir con esto que sean todos narcisistas, yo les toqué un rasgo extremo, pero a André les tocó estos vínculos, ¿sí?, que provocan un determinado ambiente y una atmósfera, que si en mi laburo, todos en el trabajo pasamos muchas horas, y estar con una persona así, ay Dios mío, es muy pesado. Un esposo así, Dios mío, lo desheredo, lo mato dormido. ¿Sí? Ay, Alberto hace así, pobrecito. Una esposa así, un plomo. ¿Sí? Y perdonen que sea tan básica en mi manera de expresarme, pero realmente es así. Es como que llega un momento que aguantamos y después explotamos mal. Que salgo con el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? No, me divorcio. No, listo, te echo. Y muchas veces todo esto, agarrado a tiempo, ¿sí?, barajándolo a tiempo, es altamente solucionable. Y de eso se trata. Amigos, no me quiero pasar más. Todos les pido que revisen el material. Le vamos a compartir todo esto. Todo este material se lo compartimos ahora. Y otra de las cosas, si vuelven a ver la clase grabada y se les presenta algún tipo de duda, háganla tanto con Andrea como conmigo por privado, porque de eso se trata todo este mes, ¿sí?, de quitar toda duda. Y esto es no solo para los del programa, sino también para aquellos que se añadieron a este seminario de vínculos tóxicos o relaciones tóxicas. Amados, los bendigo con un buen descanso, tengan paz, ¿sí? Hoy, gracias al Señor, el internet anduvo al principio medio que fallaba, pero después se acomodó, surfeamos la ola, ¿sí? Y nos encontramos para los del programa el miércoles y para el resto el próximo lunes. Bendiciones para todos. Chau, chau. Chao. Chau, chau.